Muchas gracias, doc. Entonces, bueno, estamos aquí con la doctora Irene Aurora Espinosa de Santillana. La doctora Irene Aurora hace parte como docente investigadora de tiempo completo de la Facultad de Estomatología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México y pues ha aceptado la invitación que le hemos hecho desde la Cátedra de Estomatología y Cirugía Oral de la Universidad Autónoma de Manizales para acompañarnos con esta conferencia tan interesante sobre cirugía preprotésica y compartir pues un poco tanto la cultura que ya hemos tenido unos 10 minutos previos a este inicio de la grabación, de hablar un poco de la cultura de México, de su universidad y pues obviamente invitaciones recíprocas a que podamos seguir haciendo estos intercambios. Entonces, doctora Irene, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y los doctores están muy atentos a su conferencia. No, pues muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a repetir las primeras diapositivas, ya que ayer fue un fiasco, no se pudo, pero espero que hoy la tecnología nos permita trabajar mucho mejor, ¿no? Y entonces, bueno, les comentábamos ayer que vamos a ver el tema de cirugía preprotésica y ahorita precisamente comentaba con la doctora Eliana que este tema de cirugía preprotésica es un tema muy amplio, ¿no? Entonces, por eso es que traté de ver como lo más común que pueden ustedes ver en la clínica de estomatología o de odontología a nivel general y enfocar la plática hacia ello, no sin tocar algunos puntos que creo que también son importantes si abordamos el tema de cirugía preprotésica. Ok, entonces decíamos, ¿cuál es el objetivo de este intercambio académico? Porque más que una ponencia, es realmente un intercambio, ¿no? De qué es lo que ustedes han visto por allá, qué es lo que nosotros vemos por acá e intercambiar, ¿no? Que comprendamos cuáles son esos conceptos básicos que sustentan el tema de la cirugía preprotésica, pero también cuáles son las técnicas quirúrgicas que más se utilizan tanto para prevenir, porque aquí es algo que es súper importante, ¿no? No solamente van a ver en la clínica cuando el paciente ya llega con un defecto en el proceso alveolar, sino cómo a partir de que yo trabajo desde la exodoncia de mis piezas, puedo evitar que mi paciente acabe con un defecto del proceso alveolar, ¿no? Y les decía ayer, ¿para qué me sirve aprender esto? Porque yo creo que siempre es importante, ¿no? ¿Para qué voy? ¿Cuál va a ser la utilidad que va a tener este conocimiento? Bueno, que van a ver con mucha frecuencia, lo comentábamos ahorita en el preámbulo, ¿no? Que es una realidad en nuestros países, que el paciente muchas veces por cuestiones económicas o de ideología o de cultura, no se somete a procedimientos más sofisticados o más complejos como la endodoncia, premolarización, etcétera, y acabamos en exodoncias, ¿no? Y muchas veces estas exodoncias múltiples, que ya lo comentaremos, yo siempre les digo a mis estudiantes, a partir de 2 exodoncias, tú debes hacer una regularización de proceso, tanto de tejidos duros como de tejidos blandos, para facilitarle a tu paciente una regeneración más rápida, obviamente si se regenera más rápido, menos dolor, pero también que pueda ser sometido a una restauración lo más pronto posible, ¿no? No nada más por el aspecto estético, que claro que también es muy importante, sino también por el aspecto funcional, ¿no? Porque el paciente no puede comer, no puede masticar, etcétera, ¿no? Hay un porcentaje importante de pacientes que llegan a la consulta ahí sí, ya no tenemos oportunidad de prevenir porque el paciente ya llega desdentado, a veces parcial o totalmente, y el proceso alveolar que me presenta no es un proceso alveolar idóneo. Y esto va de la mano con la tercera pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces ha llegado a la consulta un paciente que dice, me han elaborado varias prótesis y no me quedan? Y yo siempre he dicho, el problema no está en la elaboración de la prótesis, el problema está en la falta de evaluación del proceso alveolar. Porque por supuesto que si ese proceso alveolar tiene espículas o crecimientos, ¿verdad? Prolongaciones o tiene hundimientos, obvio que eso se convierte en puntos de contacto que al momento que el paciente utiliza la prótesis y quiere masticar, pues se convierte en un estímulo muy doloroso que acaba por retirar la prótesis, ¿no? Y entonces vamos a empezar, pero sí me gustaría también aclararles que
Si tienen alguna duda, con toda confianza me interrumpan, no hay problema, porque si no, muchas veces la duda ya más adelante ya no, o sea, ya no a lo mejor esa duda no me permitió comprender de manera más clara los conceptos posteriores. Entonces, con toda confianza, ustedes me interrumpen, doctora, esto y lo aclaramos, ¿sale? Ok. Entonces vamos a empezar, decíamos ayer, con la definición de lo que es cirugía preprotésica. Y comentábamos que la cirugía preprotésica no es un solo procedimiento, son muchísimos procedimientos que yo puedo hacer desde las exodoncias, ¿verdad? Ya es parte de una cirugía preprotésica, porque obviamente cuando yo hago una exodoncia, aunque sea única, estoy a final de cuentas empezando con la preparación de un proceso alveolar que más tarde recibirá una prótesis, ya sea fija, ya sea removible o ya sea incluso un implante, ¿sale? El objetivo de hacer cirugía preprotésica es obviamente darle al área que va a recibir dicha prótesis las condiciones idóneas, ¿no? Para que pueda proporcionar un buen soporte a esa prótesis que se va a elaborar, les decía, ya sea fija, removible o incluso los implantes, para que estos implantes o estas prótesis tengan una función excelente que permita la masticación, el habla, porque incluso hasta en la respiración, en la dicción, por supuesto que estas prótesis juegan un papel importante y obviamente también desde el aspecto estético. Pero yo sí soy muy enfática que tenemos que priorizar la función y después la estética. No, no porque la estética no sea importante, pero obviamente me interesa más la función. ¿Sale? Y entonces decíamos ayer que obviamente en cirugía preprotésica yo debo comprender perfectamente el concepto de lo que es un alveolo, ¿no? O un proceso de apófisis alveolar, ¿no? Y entonces les comentaba ayer, bueno, es esta verdad saliente que tiene mi mandíbula o mi maxilar y que es la que le va a dar cabida, ¿verdad? O le va a dar sostén a los órganos dentarios, ¿no? Obviamente en este proceso alveolar hay un alveolo dentario que va a recibir, ¿verdad? O que va a conformar el órgano dentario. ¿Qué características va a tener este proceso alveolar? Bueno, estas características definitivamente están dictadas, decíamos ayer, por el tamaño y la forma que tengan nuestros órganos dentarios, ¿no? Entonces, si yo tengo un órgano dentario con una raíz corta, por supuesto que el proceso alveolar va a tener una forma diferente que si tengo un órgano dentario con una raíz normal, ¿no? O común. Por otro lado, por supuesto que el proceso alveolar será más ancho en las zonas posteriores, donde tengo multiradicular, un órgano dentario con 2 o 3 raíces, dependiendo si es inferior o superior, y que es diferente a cuando tengo una raíz solamente, ¿no? También está dictado por lo que sucede durante el proceso de erupción y para ello es necesario voltear a ver la parte sistémica, ¿no? Entonces aquí yo siempre soy enfática con mis alumnos que nosotros no vemos bocas, vemos pacientes. Y entonces a mí también me interesa en esta evaluación del proceso, cómo está la alimentación de mi paciente, vaya, desde si es hombre o es mujer, porque por supuesto que sabemos que en el caso de las mujeres y sobre todo alrededor de los 40 y tantos años, cuando se presenta ya la supresión de la menstruación, cuando se presenta la menopausia, las mujeres generalmente sufrimos, ¿verdad?, de un deterioro importante en la calcificación de nuestras estructuras óseas y por supuesto que esto también va a dictar la forma, el tamaño, la consistencia de mi proceso alveolar, ¿no? Y por otro lado también la inclinación del órgano dentario, ¿no? En esta imagen que podemos apreciar, pues es un órgano dentario con una inclinación adecuada que me permite un grosor lingual bueno de la cortical, un grosor adecuado de la parte labial, ¿verdad? Y una consistencia adecuada del proceso alveolar. Pero esto no sería igual si yo tuviera una proinclinación del incisivo o una retroinclinación del incisivo, porque obviamente esto me adelgazaría una u otra de las corticales y en general del soporte labial o lingual del proceso alveolar. Y eso lo tenemos que tomar en consideración si voy a hacer una exodoncia, ¿no? Porque entonces, si el diente está extremadamente proinclinado, debo tener cuidado que al hacer la exodoncia no vaya yo a fracturar este proceso, ¿no? Porque entonces obviamente eso va a comprometer cómo quede el proceso alveolar como receptor de una
prótesis. Entonces aquí es importantísimo, yo siempre digo, parte de lo que tenemos que saber como odontólogos generales es qué sucede una vez que yo hago una exodoncia dental o una exodoncia, perdón, o una extracción dental o una odontectomía. Yo debo de saber que siempre que yo haga una exodoncia, se van a presentar cambios en este proceso alveolar. Sí o sí se van a presentar cambios. Y va a depender de cómo yo maneje desde la exodoncia a mi paciente y en el proceso posterior a la exodoncia, para que esta pérdida sea lo menos impactante para el paciente y en consecuencia lo menos impactante, ¿verdad?, en el proceso alveolar que me permita después poder realizar una prótesis de manera exitosa. Y entonces, ¿qué va a pasar con estos tejidos duros? Estamos hablando ahorita de los tejidos duros. ¿Qué va a pasar con ese proceso alveolar? Vean, durante los primeros 2 o 3 meses y hasta los 6 meses, pero particularmente en estos primeros meses, siempre va a haber cambios en las dimensiones de estos procesos, tanto en sentido vestíbulo palatino o lingual, es decir, con respecto a la parte, al ancho de este proceso, pero también va a haber cambios en el sentido vertical o en la altura, ¿no? Cualquiera que vea esta imagen de nosotros, decimos, esto lo he visto 1000 veces cuando veo un paciente que ha perdido órganos dentarios, ¿no? Entonces, siempre va a haber una modificación tanto de la cortical labial o vestibular, ¿verdad? Sobre todo, particularmente, porque esa es la que más va a sufrir. Y entonces, obviamente, esto me va a cambiar el centro de soporte. Si yo pudiera mantener este grosor, pues obviamente el soporte estaría aproximadamente acá, pero si esto pierde muchísimo con respecto al grosor de este proceso, pues entonces el centro ya estaría por acá, ¿verdad? Entonces eso es importante considerarlo. Y vean, ¿no? Dependiendo del autor que revisemos, pero en general, después de la revisión de varios autores, nos dice que la reabsorción por la parte externa, ya sea vestibular o lingual, vestibular o labial, perdón, se da en más de la mitad de este proceso, en condiciones normales. Y en la parte de adentro, es decir, la parte lingual o palatina, en una tercera parte, ¿no? Entonces, si pensamos que después de que yo quito una pieza, si no doy un manejo adecuado, ¿verdad? Puedo perder hasta más de la mitad del ancho de un proceso y la tercera parte del alto de este mismo proceso, ¿no? Entonces nos dice, en resumen, vamos a perder alrededor de la mitad de este proceso, que puede variar desde el 29 hasta el 63%, pero también puedo perder en la parte vertical, ¿no? Aquí es mucho menos, perder desde el 11 al 22%, y si lo veo en milímetros, bueno, es mucho mayor en vestibular, puedo perder hasta 7 milímetros de grosor y hasta 4,5 milímetros en el alto de un proceso alveolar. Pero vean este último paso, que esto es lo que nos compete a nosotros, ¿no? Va a haber casos en los que si yo trabajo la exodoncia de manera errónea, si traumatizo mucho al paciente, si fracturo corticales, si el apoyo, si se me patina el elevador, si se me resbala el elevador y hago una exodoncia traumática, entonces el paciente puede perder por completo el proceso alveolar, ¿verdad? Y si aparte de todo era una mujer con una consistencia ósea muy disminuida o menguada, bueno, pues entonces esto no va a quedar como lo veo acá, sino puede quedar todavía mucho más pronunciado de dejar un defecto que no va a ser posible, ¿verdad? Que sobre eso yo intente elaborar una prótesis. Porque por supuesto que esa prótesis de antemano está destinada al fracaso y solamente estoy haciendo al paciente gastar una cantidad de dinero que no va a tener ningún fruto, ¿sale? Pero no solamente tenemos cambios en los tejidos duros, claro que lo más importante son estos cambios de este proceso alveolar, pero también voy a tener cambios a nivel de los tejidos blandos. ¿Y qué es lo que va a pasar en los tejidos blandos? Bueno, en teoría, cuando yo hago una exodoncia convencional, obviamente el proceso de cicatrización que se va a presentar, sabemos, es de segunda intención. ¿Por qué de segunda intención? Porque no hay un afrontamiento, ¿verdad? O un contacto
de este tejido con este tejido, porque tengo un espacio vacío, cuando ya no está el órgano dentario, tengo un espacio vacío, ¿no? Que sería justamente esta imagen, ¿no? Entonces, la cicatrización de segunda intención es muy diferente a la cicatrización de primera intención, y entonces esta se va a dar del fondo hacia arriba, o sea, de abajo hacia arriba, si es inferior, o de arriba hacia abajo si es superior, o de la profundidad a la superficie del proceso alveolar, y también de los lados al centro. Pero obviamente que es un proceso mucho más tardado que cuando yo hago un cierre de primera intención, ¿no? Ya sabemos que una vez que hago la exodoncia, inmediatamente empieza a abrir, a producirse una proliferación a nivel celular que va a cubrir, obviamente se va a conformar un coágulo, que eso es también algo que es sumamente importante verificar cuando hacemos, aún en exodoncia convencional, verificar la conformación de este coágulo, porque a partir de la conformación de este coágulo, eso es realmente lo que va a permitir una conformación adecuada del proceso alveolar. Y obviamente, si el proceso alveolar queda sin perder traumáticamente tejidos y queda remodelado de manera correcta, por supuesto que entonces los tejidos blandos que lo recubren, pues quedarán de una forma adecuada, ¿no? Y por supuesto que tengo que verificar también desde el preoperatorio que este paciente no tenga un problema gingival o periodontal que pudiera comprometerme, ¿verdad?, esta cicatrización. ¿Hasta Doctora Irene, una aquí hay pregunta. alguna duda, muchachos? Sí, Yo tengo adelante. yo tengo una pregunta, Doc. En el caso anterior, cuando hablamos de los cambios en los tejidos óseos, ahí en lo que usted está hablando está demostrado por qué no debemos hacer compresión de las tablas óseas posterior a las exodoncias. Digamos, Exacto. en el caso nuestro, hay algunos docentes que les enseñan en la clínica a los doctores que hagan compresión, personalmente no lo hago. Entonces, eso es lo que me gusta de la universidad, ¿cierto? La posibilidad que ellos tienen de ver dos o tres técnicas de cirugía, pero que se den cuenta por qué uno se va hacia una técnica y otros docentes se pueden ir hacia otra técnica. Entonces, aquí está demostrado por qué nosotros les enseñamos a los estudiantes de la universidad que posterior a la exodoncia no hacemos compresión de tablas. Si hacemos compresión de tablas, vamos casi que a duplicar esta pérdida o esta posibilidad de cambios en los tejidos duros. ¿Qué opina usted, doctor? Claro, por supuesto. Qué bueno que lo comenta, porque el problema yo creo que radica en que hace muchos años, digo, cuando a nosotros nos educaron, yo estoy hablando de hace 40 años que yo estudié, sí o sí se cerraban las corticales, ¿no? Porque pues había una supuesta explicación o indicación para ello. Lo que comenta la doctora Eliane es súper importante, ¿no? Si yo estoy diciendo que de por sí va a haber una reabsorción, sobre todo y particularmente en sentido vestíbulo, palatino o lingual, obviamente, si yo cierro corticales, ya estoy disminuyendo de entrada esa dimensión. Pero no nada más eso. Otro de los graves problemas es que si esta cortical, particularmente, porque esta siempre es un poco más gruesa, pero si esta cortical es muy delgada, también en el cierre de corticales corro el riesgo de fracturar esa cortical y entonces eso me puede generar un secuestro, le llamamos nosotros, ¿no? O sea, un tejido óseo que se queda sin soporte de irrigación y que me va a generar, obviamente, un proceso infeccioso, ¿no? La explicación o lo que dicen al respecto es que solamente que la exodoncia hubiera provocado con los movimientos que hacemos generalmente con la pinza, porque yo creo que también, o con el forceps, también ahí depende, ¿no? Si yo trabajo prácticamente con elevador y con elevador hago la exodoncia, no tengo ese efecto de haber ensanchado teóricamente, porque la verdad es que en la práctica es muy difícil ensanchar un proceso alveolar con una exodoncia,
pero anteriormente eso creían y por eso se hacía el cierre de corticales. Yo coincido totalmente con la doctora Eliana que si tu exodoncia fue adecuada, no tienes por qué hacer ese proceso, porque al contrario, esto tú quieres que te quede exactamente como estaba antes de que se hiciera la exodoncia, porque el disminuir, porque obviamente hay una cierta flexibilidad, pero repito, entonces ya estamos sacrificando dimensión vestíbulo-palatina que aunada con el cambio dimensional que se da post-exodoncia, pues esto se incrementa. No sé si esto genere algún otro comentario o alguna otra duda. Perfecto, Doc, muchísimas gracias. Ok, perfecto. Entonces decíamos, ¿no? Y obviamente también aquí es muy importante comentar, ¿no? Que entonces debemos de tener mucho cuidado con este paso que hacemos al iniciar una exodoncia, que es la sindesmotomía, ¿no? Porque yo siempre, de repente, el alumno tiene la idea equivocada, por lo menos aquí de repente yo le pregunto al estudiante, ¿qué es lo que hace la sindesmotomía, ¿no? Y entonces de repente algunos estudiantes me dicen, separa las fibras del ligamento periodontal. Yo digo, no, hijo, si la sindesmotomía separara las fibras del ligamento periodontal, pues entonces en consecuencia cuando acabas la sindesmotomía ya acabaste la exodoncia. Y eso no es cierto, ¿no? Lo que hace la sindesmotomía obviamente es la separación de las fibras que unen la encía adherida al órgano dental, ¿no? Y este paso es elemental justamente también para evitar que al momento que yo coloco los instrumentos posteriores, llámese un elevador o llámese una pinza de exodoncia o forceps, yo no vaya a colocar esto sobre la encía. Porque si yo coloco esto sobre la encía, obvio, de momento el paciente no va a tener un estímulo doloroso porque lo tengo bloqueado, pero esto va a complicar la irrigación de este tejido y obviamente en el posoperatorio puedo tener una complicación o por lo menos supongamos que no se va a necrosar, pero el paciente va a tener un dolor extra porque traumaticé este tejido blando que hubiera podido evitar con solamente una sindesmotomía adecuada, ¿no? Entonces, parte de esta plática es hacer mucho énfasis en cómo llevo a cabo la técnica de exodoncia, porque eso va a dictar un porcentaje importante del éxito de mi proceso alveolar al término de la cicatrización. Ok. Aquí tenemos estos principios, si ustedes revisan, existen muchos autores que dan, ¿no? A mí me gustan, estos principios son de los más amplios, los da Gutzel, ¿verdad? Hace muchos años, y nos dice cuáles son las características que debiera tener un proceso, ¿no? Que ya es desdentado, pero al cual yo le voy a colocar una prótesis. Bueno, idóneamente, que este proceso alveolar, lo voy a dibujar acá, tenga tanto un alto adecuado como un ancho adecuado, ¿verdad? Que me permita el soporte, o sea, esta silla, ¿verdad? O este receptáculo para la prótesis. Pero no nada más que haya un tejido duro sano, sino que ese tejido duro esté cubierto por un tejido blando o por una encía sana, es decir, una encía firme, de color adecuado, ¿verdad? Con ese puntilleo que me está diciendo que es una encía firmemente adherida al hueso, que no tengo excrescencias gingivales, ¿no? O hiperplasias gingivales que obviamente me van a provocar que haya un juego de eso y que cuando lo coloco la prótesis, eso genera una molestia en el paciente, amén de que aumenta la probabilidad de que esa hiperplasia se siga presentando. ¿Sale? Obviamente no quiero que haya ni hundimientos, ni tampoco que haya protuberancias. Quiero un proceso alveolar romo, es decir, que no haya, ¿verdad?, vértices, que no haya ni ángulos ni vértices, sino que sea romo, que no haya, decíamos, socavado ni protuberancias y que las esquinas sean curvas, ¿verdad?, o romas, para que pueda recibir esa prótesis. En consecuencia, si estoy pidiendo esto, estoy diciendo que no debo de tener vértices, ¿no? Porque a veces, justamente cuando cierro a veces esa cortical, entonces
al final la cerré tanto que en lugar de quedarme una silla así, me queda un pico hacia arriba, a lo mejor no tan pronunciado, pero sí a final de cuentas se disminuye mucho la dimensión vestíbulo palatina en la parte más coronal o más cercana a lo que es el reborde, y entonces obviamente eso va a generar dolor en el paciente, ¿no? Ojo también con bandas cicatrizales, ¿verdad? Que a veces el paciente puede tener o tejidos blandos, como por ejemplo, de repente decíamos frenillos labial o lingual o vestibular insertados muy cerca del proceso, que a lo mejor sí tienes una buena altura, pero el frenillo está insertado muy alto y entonces el paciente cuando habla o simplemente cuando gesticula, te desaloja la prótesis. Entonces, todo eso tiene que ser evaluado pre toma de impresión para la prótesis, ¿no? Que no haya, decíamos, frenillos que puedan movilizar la prótesis o desalojarla, ¿verdad? Esto también es sumamente importante, que cuando yo veo mi maxilar y mi mandíbula, estos tengan una relación satisfactoria, porque en ocasiones tengo un muy buen proceso alveolar a nivel de la en el maxilar, pero la mandíbula tengo un proceso alveolar totalmente disminuido, ya sea adelgazado o muy bajo, y entonces la fuerza que es capaz de generar el maxilar es mucho mayor que la fuerza que es capaz de recibir la mandíbula. Entonces, eso también yo tengo que verificar que la relación maxilo-mandibular sea satisfactoria, ¿no? Y obviamente que esto es necesario tomar, no nada más hacer una evaluación clínica, que claro que es importantísima. Yo aquí hago mucho énfasis con mis estudiantes porque creo que ahora con el advenimiento de tanta tecnología, a veces hemos sacrificado la parte clínica, ¿no? Y yo siempre digo, si recordamos que clínica, la palabra clínica como tal viene de clinique, que significa cama, y que realmente la clínica es la que me permite obtener toda la información o la mayor cantidad de información posible con únicamente mis sentidos, ¿no? Entonces yo tengo que observar, no nada más ver, tengo que observar perfectamente al paciente, tengo que escuchar, no nada más lo que me dice, escuchar cuando percuto algo, ¿verdad? Tengo que oler, porque a partir del olfato yo sé si ese paciente tiene una halitosis, ¿no? Y si esa halitosis es cetónica o férrica o qué es lo que puede estarme dando, ¿no? Y obviamente la palpación, el sentido del tacto, pues también es importantísimo, ¿no? Yo les comento a mis estudiantes, hoy el único sentido que ya no ocupamos, que sí lo hacían hace muchísimos años, es el sentido del gusto, ¿no? Entonces, obviamente, cuando yo hago una evaluación, tengo que palpar todo el proceso alveolar en su parte vestibular o labial, en la parte palatina o lingual, sentir que ese tejido es sano y que no hay cualquier indicio de que pudiera haber una enfermedad, cualquier patología, llámese un quiste o una neoplasia, ya sea benigna o maligna, porque sería un grave error que sobre esa patología yo intente construir una prótesis. Veo aquí en el chat que hay algo, pero como lo tengo en pantalla no puedo ver, entonces discúlpenme, pero si alguien quiere preguntar algo, con toda confianza me puede interrumpir, ¿no? Bueno, no sé si entonces, a ver, voy a poner un poquito, puede escribir las preguntas por aquí o las pueden hacer de manera, ok, perfecto. Ok, entonces decíamos, dependiendo de revisando otros autores, por ejemplo, este autor, Siebert, de 1983, dice, los defectos también los podemos clasificar con otro parámetro. Y esta va a ser, la clase 1, ¿no? Es aquella que hay una pérdida en el ancho del proceso alveolar, pero conservo relativamente una buena altura de la cresta, ¿no? Esto es, o sea, digamos, lo más común, que yo pierdo dimensión vestíbulo-lingual, pero conservo una dimensión adecuada en sentido vertical, ¿no? La clase 2 es lo contrario, ¿no? Ahora, pierdo ápico coronal, es decir, pierdo en altura, pero conservo
el ancho, que esto, por eso a muchos autores no les gusta esta clasificación, porque dicen, el paciente no va a conservar, ¿no? El grosor, pero la clase 2 lo que dice es que no hay una pérdida tan importante de este grosor. Y obviamente la clase 3, esta sí es una clase donde el paciente se mayormente comprometido porque hay una pérdida tanto del alto del proceso alveolar como del ancho del proceso alveolar. Y esto muchas veces depende, decíamos, de condiciones sistémicas del paciente, ¿no? De la edad, del sexo, de si se ha presentado la menopausia en el caso de las mujeres, de cómo está la alimentación, si no hay una desnutrición importante o cualquier otra patología, ¿no? Del sistema óseo del paciente que pudiera presentar. Y algunos otros autores, por ejemplo, este autor, sí, perdón, ay, perdón. Entonces decíamos, ¿no? La clase 1, clase 2 y clase 3, ¿no? Entonces, aquí tenemos una imagen, por ejemplo, este paciente, vean la diferencia, ¿no? En este paciente, vean el grosor de este proceso alveolar, ¿no? Tengo muy buen grosor, a lo mejor aquí pierdo un poco, pero aquí tengo muy buen grosor de este proceso alveolar, veo el color de la mucosa, claro, esto no lo puedo palpar, no lo puedo oler, pero estoy aplicando, veo las inserciones, dónde están las inserciones de los frenillos, etcétera. Y vean esto, ¿no? Este tejido, ¿verdad? Este grosor obviamente es mucho menor y obviamente aquí, por ejemplo, pues yo veo que hay una excrescencia que tendría yo que saber si es tejido blando, es tejido duro, si solamente está, ¿no? Aquí, por ejemplo, veo que aquí, bueno, no tiene tanta la pérdida, pero aquí hay una pérdida considerable, ¿no? Y entonces todo esto yo lo debo de, aparte de que vean, ¿no? También la irrigación. Este paciente tiene una irrigación un poco más comprometida que este paciente, ¿no? Entonces, esto es importante considerarlo. Tenemos aquí otro autor, ¿verdad? Allen, que él habla de severidad y él lo hace con respecto a milímetros. Y te dice, cuando un paciente pierde menos de 3 milímetros, podemos considerar al defecto óseo o al defecto alveolar como leve. Si esta pérdida de 3 a 6 milímetros es moderada y si esta es mayor a 6 milímetros, entonces estoy hablando de un defecto severo, ¿no? Y eso lo debo de tener claro para saber cómo voy a proceder al momento de empezar mi plan de tratamiento para una prótesis, ¿no? Y esto me abre el preámbulo para esta diapositiva que dice, ¿cómo puedo yo controlar? Ojo que no dice evitar. ¿Cómo puedo controlar ese colapso del proceso alveolar? ¿No? ¿Cómo puedo hacer que el paciente pierda la menor dimensión posible en cuanto al ancho y al largo de su proceso alveolar, ¿no? Y aquí nos dice, bueno, esto lo voy a lograr a partir de la planeación. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, con el simple hecho de que se coloquen pónticos ovoides posteriores a una exodoncia, buscamos esto que se ve acá, ¿no? Que al momento que este paciente cicatriza, ya me deja preparado un proceso para recibir una prótesis más adelante, ¿no? Otro consejo que te dicen es que cuando tú tienes una exodoncia que parece ser una exodoncia que va a tener cierto grado de dificultad, es preferible que de entrada levantes un colgajo, ¿verdad? Mucoperióstico, es decir, un colgajo de espesor total. Y obviamente aquí valdría la pena pues revisar un poquito los principados hace más de 100 años, ¿verdad? Que nos dice el colgajo debe ser generalmente en boca de espesor total, esto significa levanto mucosa, pero también levanto periósteo, de base amplia, con el bisturí totalmente perpendicular al tejido que quede, etcétera, sobre todo para preservar corticales y particularmente la cortical externa, ¿no? Ya sea vestibular o labial, para evitar fracturas a nivel de la cresta y sobre todo si estoy sacando un resto radicular o hay probabilidades de que esa pieza se fracture, me va a ser más fácil trabajar la exodoncia a partir del colgajo que sin este colgajo, ¿no? Por eso, todas estas técnicas me van lo que consigo con ellas es preservar lo más que pueda
este proceso. Y obviamente, actualmente con el advenimiento de los implantes y cuando esto es posible, bueno, también se ha demostrado a través de los escritos científicos que si yo coloco un implante inmediatamente posterior a la exodoncia, también disminuyó la pérdida de hueso, ¿no? Claro que esto también es importante decir que el paciente que va a recibir un implante no es cualquier paciente, es un paciente que debe de tener ciertas características para que yo le pueda colocar un implante posterior a la exodoncia, ¿no? O hacerlo, dicen, de manera simultánea, ¿no? Por aquí hago la exodoncia, por aquí coloco el implante. Pero obvio, este paciente no puede tener problema periodontal, no debe tener idóneamente ni siquiera un problema gingival, no debe haber un proceso infeccioso, un compromiso sistémico, bla, bla, bla. ¿Sale? ¿Hasta acá no hay dudas, preguntas, chicos? Sí, doctor. Adelante. Es que uno de los artículos... Ay, casi no te escucho, hijo. Ojalá te puedas acercar un poco. ¿Ahí me escuchas bien? Pues muy bajito, pero adelante, a ver. Ay, no sé si soy yo o tú lo escuchas bien, doctora Eliana. No, no se te No, escucha, ¿verdad? no, no se te escucha bien. No sé si de pronto intentas Escribir la pregunta. escribirla. Dale, si quieres la escribe y yo se la leo aquí a la doctora Ok, para que no tenga que... ahora, Eso, Ahora sí ya. perfecto. Ahora sí. ok. Pues nada, que en uno de los artículos hablaba de regularización estética acerca de los implantes y quería únicamente saber la importancia o qué opina usted acerca de que tridimensionalmente el implante esté, digamos que guiado de manera casi que paralela igual a los dientes que tiene contiguos pues a la zona afectada. Es decir, como que hablaba de que el implante fuera lo más, digamos, siguiendo el eje longitudinal del diente y que no que quedara, digamos que más vertical o inclinado. Ok, sí, gracias, hijo, por tu pregunta. Bueno, primero, aquí, vaya, es todo un tema, ¿no? Cuando hablamos de implantes, pero lo que se creía anteriormente es que el implante tenía que ser colocado, obviamente, siguiendo la misma dirección que tenía el órgano dentario, obviamente en su eje longitudinal, porque pues la naturaleza es sabia y sabía con qué orientación deberían de estar los órganos dentarios para soportarse, ¿no? Claro que aquí cambia si solamente vas a colocar un implante único, vaya, como el caso que tú me estás poniendo, donde yo pierdo un solo órgano dentario, por supuesto que si yo voy a utilizar el mismo alveolo prácticamente, pues este implante va a ser colocado prácticamente en el mismo sitio que fue colocada, estaba colocada la raíz, y claro, con un adicional que es lo que me va a soportar prácticamente el implante, ¿no? Cambia esto cuando ya hacemos colocación de implantes, por ejemplo, en un paciente totalmente desdentado, porque entonces ahí ya hoy, por ejemplo, estas técnicas de todo en cuatro, ¿no? El all in four, donde se ha demostrado que no necesariamente el implante tiene que estar colocado como los órganos dentarios, sino que la orientación puede variar y que ha demostrado un éxito muy alto, ¿no? Hoy en día la colocación de implantes tiene un éxito de 98.8. O sea, estamos hablando de que cuando el implante es colocado de manera correcta, la probabilidad de que un implante falle, porque esa probabilidad siempre existe, ya es muy baja. Estamos hablando de entre 1 y 2%, ¿no? Entonces, yo creo que aquí depende de si estamos hablando de un implante único o si estamos hablando de colocación de implantes múltiples, porque la orientación es totalmente diferente. No sé si con esto disipo tu duda. Sí, sí, ahí más que todo hablaba era de implantes en, digamos, alvéolos contiguos a otros dientes Ok, que estuvieran presentes. Entonces sí, sí. claro. Sí, porque si lo colocas muy diferente, puedes poner en riesgo las corticales de los contiguos, ¿no? Ok. Bueno, entonces, Gracias. para servirte, hijo.
Entonces, aquí tenemos qué procedimientos quirúrgicos, ¿no? Tengo relacionados con el proceso de preparación del alveolo. Y bueno, el primero que en este es en el que me quiero centrar, ¿no? En todas las técnicas que me van a permitir preservar en la mayor cantidad posible las dimensiones, tanto vestíbulo igual o ápico coronal, mi proceso alveolar, porque yo creo que aquí hay una enorme responsabilidad por parte del estomatólogo o odontólogo que realiza las exodoncias, ¿no? Y después tenemos otras técnicas cuando ya el paciente llega conmigo desdentado y hay un problema o ya tiene, aunque llegue con los dientes, pero ya tiene un compromiso muy importante de falta de dimensión, tanto vestíbulo palatina o ápico coronal, de colocar, ¿no? Aumento de tejidos duros y blandos o únicamente aumento de tejido duro, ¿no? Y entonces vamos a ver estas, ¿no? Las técnicas de presentación, de preservación del alveolo nos dicen lo mismo, no es una sola técnica, son varias técnicas cuyo objetivo es eso, ¿no? Tratar de mantener la mayor cantidad del volumen original que tiene la cresta alveolar en el momento que voy a llevar a cabo la extracción dental, ¿no? Y la primera, y aquí es donde yo digo, aquí es donde todos tenemos que tomar protagonismo, es que la primera técnica es que la odontectomía o la exodoncia que yo esté haciendo sea totalmente atraumática y perfectamente realizada. Entonces, que yo siga y revise perfectamente todos y cada uno de los pasos que debo hacer, porque a veces por tiempo, por lo que sea, hago una exodoncia sin un plan, sin una revisión, y entonces desde ahí puede empezar a comprometer, ¿verdad?, la preservación del proceso alveolar, ¿no? Te dice recubrir el injerto cuando tú haces una exodoncia. Algunos autores dicen, y si tú sabes que esto va a tener un problema cuando tienes, por ejemplo, un alto riesgo de alveolo seco porque es una pieza tratada endodóncicamente con un proceso crónico, entonces a lo mejor valga la pena evaluar si es necesario realizar una rotación de colgajo o tomar un colgajo, ¿verdad?, para colocarlo ya sea con o sin membrana, ¿no? Porque eso de alguna manera te va a ayudar a preservar las dimensiones del proceso alveolar. ¿Qué recomendaciones nos da, no? Lo que decía, yo también digo, a no ser que la exodoncia sea única y que tu paciente no tiene mayor complicación, entonces llevo a cabo una exodoncia convencional, ¿no? Donde hago mi sindesmotomía, donde obviamente algo que sí también quiero aquí hacer énfasis, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero desde aquí, en esta planeación, por supuesto que la historia clínica cobra relevancia impresionante, ¿no? Yo siempre les digo a los estudiantes, la historia clínica no es un requisito administrativo de nuestras instituciones. La historia clínica es un documento médico, es un documento legal, pero sobre todo es un documento ético. Entonces, a partir de ello, adelante, David. Doctora, ¿me escucha? Sí, sí, adelante. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, David. Tengo una pregunta con respecto a lo anterior que usted mencionaba de la cirugía pues traumática. Lo que pasa es que muchas veces nosotros vemos en cirugía, pues nosotros que ahora estamos en práctica, que muchos pacientes cuando estamos haciendo ya, digamos, con el elevador, pues como la parte final, que uno empieza como ya a sacar el diente, o cuando uno hace pues, digamos, la fuerza necesaria para empezar a hacer, pues que empezamos con el elevador, muchas veces la gente manifiesta de inmediato un dolor, ¿cierto? Pero Sí. nos han enseñado que ese dolor no es tanto pues como a nivel del diente, sino que es como o sea, la sensación que sienten ellos al tener pues el elevador en la mandíbula, ¿sí me hago entender? Sí, 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 Pero, perfectamente, David. pero yo también he notado que hay pacientes que más allá de eso se retuercen, o sea, Exacto. y a veces uno pues en la vida real ve que los cirujanos le dicen, no, aguante, que ya va a salir. Pero entonces esa es mi pregunta, ¿hasta qué punto es normal usted decirle a un paciente, aguante, que ya va a salir el diente o que, digamos, la exodoncia ya va a finalizar,
o a qué punto es aconsejable usted parar, volver a anestesiar o mirar qué otra cosa hacer, pues como para que obviamente no pase de ser que, sí, yo entiendo, digamos, lo de la sensación, que eso también no lo han explicado, que el hecho de usted hacer la fuerza sobre la mandíbula, sobre el diente, pues el paciente siente algo pues que nunca ha sentido y puede ser o doloroso, puede ser una sensación incómoda, ¿cierto? Pero cuando ya Exacto. usted ve que un paciente se retuerce, se coge y es como que le dice uno, bueno, aguántese que ya va a salir. Entonces sí sería como pues como que quisiera saber hasta qué punto cuando usted habla de no traumática, pues que de que sea algo no traumático para el paciente, ¿cómo lo puede uno manejar? No, claro. Mira, yo creo, hijo, que definitivamente por eso digo, hay que evaluar todo. ¿Qué es lo que puede hacer que tu paciente tenga dolor? Una, que no hayamos evaluado y había un proceso inflamatorio o infeccioso previo severo, ¿no? Porque entonces sabemos que ese proceso inflamatorio o infeccioso nos genera un ambiente ácido. Y a los anestésicos locales no les gusta el ambiente ácido. Entonces, el efecto que tiene tu anestésico, a pesar de una buena técnica, va a ser menor, ¿no? Entonces, el paciente se puede estar quejando. Eso hay que tenerlo claro, hay que evaluarlo, ¿no? ¿Cómo puedo modificar? Pues mira, hay algunos que sugieren hacer un colutorio con agua bicarbonatada, pero es más bien como una anécdota, ¿no? Porque teóricamente al hacer el colutorio con agua bicarbonatada cambio el pH. Ok, cambio el pH de la boca. Yo no estoy segura que se cambie el pH del proceso, ¿verdad? Dentro del alveolo para que realmente mejorara. Pero bueno, esa sería una. Otra que es una realidad, pues es que también mi técnica de anestesia no haya sido adecuada, ¿no? Que me haya quedado cerca, o sea, no tan cerca del nervio que quiero bloquear y en consecuencia el efecto anestésico no es el adecuado. Yo te voy a decir lo que yo hago, dijo mi experiencia, ¿no? Yo bloqueo al paciente, bueno, obviamente primero reviso y lo que decía yo, ¿no? Es muy importante por eso la interpretación radiográfica, que yo siempre le digo al estudiante. Primero no me enseñes una radiografía, porque a veces me dicen, doctora, mire, me dan la radiografía y me dicen, mire, tengo este paciente. Entonces yo siempre los regaño porque le digo, a ver, primero, esto no es un paciente, es una radiografía de tu paciente, ¿no? Uno de los graves errores es que primero ven la radiografía y después ven al paciente. Eso es un grave error. Primero debo de ver al paciente, tener un diagnóstico clínico y después corroborarlo con la radiografía. Entonces, desde que yo veo al paciente, tengo que sentir el diente y sentir si ese diente tiene movilidad, porque desde ahí estoy sospechando que si está anquilosado. Si tú dices, este diente no se mueve lo que me debe permitir mover el ligamento periodontal, está anquilosado. Una. Dos, desde que tú abres y dices, hay halitosis, ojo, puede haber proceso infeccioso, proceso inflamatorio, o si el paciente dice, es que cuando muerdo me duele, hay una inflamación del ligamento periodontal, y entonces desde ahí tú estás sabiendo que tu proceso de anestesia va a estar comprometido, ¿sale? Entonces, yo lo que hago es que teniendo en cuenta y en mente eso, hablo con el paciente. Vamos a hacer el procedimiento. Probablemente el efecto de la anestesia no sea tan bueno como yo esperaría, porque hay un proceso inflamatorio o infeccioso. No es que te quieras restar responsabilidad, pero eso también es una realidad, ¿no? Y luego, al momento que yo bloqueo, yo, por ejemplo, para exodoncias, si puedo poner técnicas regionales, prefiero las técnicas regionales más allá de entrar con supraperióstica, ¿no? Entonces, si puedo poner una infraorbitaria, si puedo poner una cigomática, si puedo poner una nasopalatina, un bloqueo del palatino anterior, una mentoniana, obviamente de la mandibular, lo prefiero. Y luego, una vez que yo empiezo a trabajar, justo lo que tú dices es cierto, ¿no? Y ojo, porque aquí también, digo, yo les cuento lo que pasa en Puebla, ¿no? Lo que pasa en México. Es que tenemos poca experiencia como estudiantes del manejo del elevador. Mis estudiantes a veces cogen el elevador, le dan la vuelta como si estuvieran haciendo sindesmotomía y dicen, ya, voy a meter la pinza. No, porque si tú no luxas un órgano dentario previamente y metes pinza, la probabilidad de fracturar ese órgano dentario es altísima. Entonces, lo que tienes que hacer con el elevador es realmente la luxación. Y recordemos que el elevador trabaja de tres formas: presión,
rotación y palanca, no solo palanca, porque a veces yo veo que ponen el elevador y lo palanquean y palanquean. Si no has presionado y rotado, ese elevador no está entrando, ese elevador debe entrar hacia apical, lo más que se pueda. Una, dos, cambia los puntos, no pesques un solo punto y sobre ese punto estoy duro y dale, no, ya lo aflojaste por mesial, ahora lúxalo por distal. Claro que sabemos que el elevador no lo meto por las partes internas, no entro un elevador por palatino o por lingual, pero sí juego con ese elevador por la parte labial o vestibular. Esa es otra. Y algo muy importante, hijo, también, es que tú tienes que ver parámetros clínicos que te garanticen que esa pieza está siendo luxada. ¿Cuáles son? Uno, debe haber movimiento del órgano dentario. Pero te voy a decir como les digo a mis alumnos, pero no con todo y la cabeza, porque a veces me dicen, doctora, ya se mueve, sí, con todo y la cabeza. Esa pieza no está luxada. Entonces debe haber movimiento realmente del órgano dentario. Debe haber sangrado, porque obviamente tu paciente está vivo y en cuanto se empiezan a romper las fibras periodontales con la luxación, empieza a haber un sangrado, ¿verdad? No masivo, pero debe de verse sangrado alrededor del órgano dentario y empieza a haber un sonido que volvemos a lo mismo, clínica. Es el típico sonido que los libros lo dicen un choclo, ¿no? O sea, empieza a hacer. ¿Por qué? Porque está entrando aire y sangre a un ligamento que teóricamente no tenía. Y entonces eso hace un sonido. Bueno, con respecto a lo que tú me preguntas, hijo, cuando yo estoy entrando y efectivamente puede pasar dos cosas. Cuando yo presiono, esa presión que soy capaz de ejercer, claro, el paciente le da miedo y cuando siente la presión, muchas veces te comunica que tiene dolor. También aquí la comunicación verbal con tu paciente es muy importante. Yo siempre le digo, necesito que me identifique o me haga la diferencia si lo que siente realmente es dolor o solo siente la presión. Porque si siente dolor, entonces voy a anestesiar un poco más, pero ese anestésico se tiene que metabolizar, se tiene que excretar y entonces pone a trabajar más su organismo. Si realmente le duele, hágamelo saber, pero si solo es presión, porque acuérdense que el anestésico no me evita el que yo sienta la presión, me quita los estímulos dolorosos, pero yo siento que eso también hay que tener cuidado, porque hay pacientes que te dicen, no, espérese, es que todavía siento. No, y va a sentir todo el proceso, porque la presión no se la voy a quitar. Cuando de plano el paciente me dice, no, doctora, sí me duele, entonces verifico mi técnica. Hay veces, por ejemplo, si yo puse una técnica mandibular, le digo, ¿siente la lengua dormida? Sí, doctora. ¿Siente el labio dormido? Sí, doctora, pero me duele. Entonces, yo recomiendo una de las técnicas locales que es la intraligamentaria, que es una técnica que voy a colocar directamente sobre el ligamento periodontal, es decir, pegadita la aguja al diente y deposito. Pero ojo, la cantidad de anestésico que debes colocar debe ser mínima. ¿Por qué? Porque si tú colocas muchísimo anestésico, claro, le va a quitar el dolor al paciente, pero acuérdense que el anestésico, el 95 o 98% de las veces el que ocupamos es con vasoconstrictor, porque es un anestésico más seguro, por la absorción, porque se hace más lenta, bla, bla, bla. Pero, ¿qué me puede aumentar? La probabilidad de un alvéolo seco, porque le puse tanto anestésico alrededor que claro, ya no hay sangrado, ahora ya salió la pieza, no le dolió, pero no hay conformación de coágulo porque yo misma provoqué un proceso de vasoconstricción que ya no hay un coágulo. Y entonces, júralo que cuando le dé el alvéolo seco a tu paciente le va a doler 3 veces lo que le hubiera dolido. Entonces, yo sí ocupo una técnica porque creo que el paciente no debe experimentar dolor, ¿no? Y si en mis manos está controlar ese dolor, no, hay máximas, ¿no? Que dicen, el estándar de referencia para saber si tu paciente tiene dolor es el paciente. Cuando el paciente dice me duele, punto, es me duele. No es de que, no, yo no creo que le duela, ¿no? Si el paciente dice me duele, pero hay que ayudarlo a que distinga si es dolor o es presión. Y te digo, yo lo resuelvo con unas gotas, porque realmente son unas gotitas de anestésico alrededor del órgano dentario, es decir, una intraligamentaria, y normalmente con eso, entonces ya el paciente te aguanta perfectamente
la exodoncia. Y ya después, o sea, tanto la colocación de tu elevador, las fuerzas de presión, rotación y palanca, y obviamente después el arrancamiento que se hace con la pinza de exodoncia. Pero claro, repito, ¿no? Hay que ayudar al paciente a distinguir, porque algunos dicen, bueno, no, sí, es presión. Entonces, tranquilo, no se preocupe. Incluso cuando yo quito terceras, que trabajamos, sobre todo las inferiores, tan cerca del oído, le aviso al paciente, va a escuchar ruidos, no se espante, porque a veces el paciente, ay, no, es que algo se me rompió. No se rompió, es el arrancamiento que estoy haciendo. Entonces también hay que ayudarlo para que él se sienta un poco más tranquilo, porque también recuerden, si el paciente está extremadamente nervioso, segrega adrenalina, me hace vasoconstricción y la absorción del medicamento a veces no se da. Y luego el paciente te dice, ya cuando llegué a mi casa, llevaba la cara dormida, claro, porque ya se había relajado y entonces era la absorción. Entonces, ¿te es suficiente, David, te ayuda esta explicación? Sí, doctora, sí, sí, por lo que me dijo, pues aparte que me explicó lo de la forma que hace de hacer una anestesia intraligamentaria y pues que obviamente sirve, o sea, lo que le decía, es diferente, yo pues pienso yo siempre lo he pensado, que es diferente pues, una cosa es presión y otra cosa es dolor, entonces sí Claro. sé, y yo creo que la persona, pues, creo yo como paciente, si yo estoy en una cirugía, y yo le digo a mi doctor que me duele, pero él me dice, no, es una presión, pero es que a mí me está doliendo. Créame que yo en una segunda cirugía, pues creo que la voy a pensar 2 veces. Pero sí, Exactamente. pues digamos, yo digo, no, me duele, y pues yo veo que intentan como mitigar ese dolor y pues me colaboran. Es Claro. muy importante, entonces sí me queda muy claro. Muchas Ok, gracias. y ya nada más para terminar, y aún siendo que el paciente está extremadamente sensible emocionalmente, bueno, eso también lo debería haber detectado desde la historia clínica. Es un paciente que todo el tiempo se tallaba las manos, que cuando se despidió de mí pude percibir que tenía las manos empapadas, ¿no? Que es muy nervioso, que habla y que me doy cuenta, pues lo puedo premedicar. Le puedo dar un ansiolítico de una dosis muy baja para ayudarlo a que esté más relajado y que el efecto del anestésico también sea mejor, ¿sale? Vi por ahí otras manitas levantadas, no sé si quieran participar de una vez. Hola doctora, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me Muy escuchas buenos bien? días. Sí, claro que sí. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Javier, Javier, te comento, adelante. doctora, que con respecto al uso del elevador, sí, me he cuestionado en si nosotros lo llevamos tanto a epical o si nosotros, pues tú hablas de un manejo que hay que hacer una excelente luxación y que el manejo con el elevador no debe ser pasado, pues como por alto o se debe enfocar mucho en esa parte porque la luxación es supremamente importante para la extracción del órgano dentario. Entonces, si nosotros usamos de manera excesiva ese elevador, no produciremos que en el momento de la cicatrización nos quede más bajo esa cortical alveolar. No, si tú utilizas el elevador de manera correcta, no hay manejo excesivo. Yo te puedo decir, por ejemplo, nosotros, los cirujanos, por lo menos en México, en el retiro de terceras molares, jamás metemos una pinza. Toda la exodoncia se realiza con elevadores. Entonces, el elevador es maravilloso, pero eso sí, lo que dices tienes mucha razón. El uso del elevador debe ser correcto. Ojo, desde el momento en que yo sé dónde debo colocar el elevador. Ojo, el elevador es entre el órgano dentario y el proceso alveolar. No entre órgano dentario y órgano dentario, ¿verdad? Porque a veces estamos apoyándonos en el contiguo. Y eso obviamente puede provocar luxación de la pieza a extraer y luxación de la pieza que no iba yo a extraer, ¿sale? Entonces, el manejo del elevador es maravilloso, pero hay que aprender a manejarlo. Y yo siempre he dicho, ¿cuál es la única manera de aprender a nadar? Nadando. ¿Cuál es la única manera de aprender a trabajar el elevador? Trabajándolo. No hay de otra, ¿no? Entonces, y estoy consciente de que por lo menos nosotros en WAP, de repente el alumno, les repito, mete el elevador como un trámite administrativo. Le da la vuelta y dice, ya, ahora voy con la pinza. No, el elevador es muy bueno, hijo. El elevador justamente al ir entrando con presión, que también la presión debe ser controlada, sobre todo ustedes varones, ¿no? Porque todavía nosotras las mujeres, a lo mejor la fuerza no me alcanza para que yo, porque digo, hay datos de fractura de mandíbula o de maxilar en una exodoncia, y eso es por una técnica obviamente incorrecta y una fuerza excesiva.
yo tenía un docente en la especialidad que decía, de toda la fuerza que seas capaz de hacer, la mitad es lo que necesitas para una exodoncia. Entonces, si yo ya estoy aplicando todas mis fuerzas, algo estoy haciendo mal. La exodoncia no es cuestión de fuerza, es cuestión de maña. Pero claro que también necesito cierta presión y cierta fuerza, porque si no hago esa presión y esa fuerza, jamás voy a sacar la pieza. Entonces, el elevador es maravilloso, hijo, si lo manejas de manera correcta y lo modificas, o sea, modificas el punto. Estoy trabajando en mesial, ya sentí que entré, ya mi elevador empezó a entrar, ya voy en el tercio cervical de la raíz, cambio y ahora voy por distal, porque entonces a veces dices, no, en distal no tengo nada luxado. Bueno, luxa por distal, para que puedas empezar a ver estos 3 signos que les digo clínicos, que son movimiento, sangrado y ruido, que te garantice que tu pieza está luxada. Ok, doctora, muchas gracias. Para Porque sí, servirte. me inquietaba esa pregunta, porque a veces siento que si, ejemplo, hay una zona de déntula continua a la pieza a extraer y tiene una regularidad, ese reborde remanente, y vamos a realizar la extracción, por ejemplo, de un 7, ¿sí? Sí. Entonces no ya está ausente el 6, el 5, el 4, y hay una continuidad. Y uno dice, de pronto, si voy a usar ese elevador y lo uso de manera excesiva, puedo generar que esa parte me quede más deprimida que la demás y genere cierta incomodidad en el momento protésico de la persona. No, fíjate que, Es la ajá, inquietud que me surgía. no, Entonces, fíjate que yo diría, no hay manera de hacerlo de manera excesiva. No, yo no creo que, lo que sí es que puede hacer de manera incorrecta, eso sí, porque, por ejemplo, tan solo el elevador, si tú no proteges corticales con la mano contraria, o sea, con la mano inactiva, tu mano izquierda, si es que eres diestro, y te patinas con el elevador, le puedes provocar una herida en tejidos blandos, pero impresionante al paciente, ¿no? Entonces, por eso la mano izquierda, yo les digo a mis estudiantes, no son toreros. El torero es el que entra con una sola mano. Nosotros entramos siempre con las 2 manos, ¿no? La mano inactiva está protegiendo para evitar justamente eso y que el punto donde te apoyas sea el adecuado. Es más, yo creo que si no ocupas el elevador de manera correcta y solo entran con pinza, la probabilidad de fracturar una cortical junto con una pieza es más alta. Entonces, yo creo que el elevador no puedes saltarte. Claro, obviamente, cuando hablamos de niños es otro problema, o otro rollo, otro tema, o cuando hablamos de pacientes con un problema periodontal que ya no tiene, bueno, entonces hacen desmotomía y utiliza la pinza, porque esa pieza ya no necesita ser luxada, ¿sale? ok, doctora, muchísimas gracias. Que estés muy Para bien. servirles. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o pasamos a la siguiente. Bueno, entonces pasamos a la siguiente. Y entonces aquí está cómo debe ser la técnica, ¿no? Y entonces aquí yo vemos que previo, ustedes me dicen si tienen prisa, le dejamos. Yo hoy no tengo prisa, puedo trabajar tranquilamente, pero si ustedes tienen algo que hacer, con toda confianza, me detienen o me sigo hasta las 3 de la tarde. Bueno, les decía, previo a mi procedimiento, yo tengo que yo les llamo paso cero, ¿no? Obviamente, repito, una historia clínica perfectamente elaborada que me permita, primero, conocer a mi paciente, establecer rapport, es decir, esa confianza que mi paciente dice, caray, me preguntó hasta por mis papás, mis hermanos, si me había enfermado de algo, si estuve hospitalizado, si me dio COVID, si tengo, cómo me ha ido en otras consultas estomatológicas, si sangro mucho cuando me llego a cortar, etcétera. Entonces, una historia clínica perfectamente elaborada que acabe con un diagnóstico presuntivo o una impresión diagnóstica, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer. Después, una vez que ya tengo permítame un segundo. Ajá, decía, posterior a que ya tengo esta historia clínica con un diagnóstico presuntivo, necesito corroborar con una radiografía y no nada más con una radiografía. Aquí entran todos los auxiliares de diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, si yo veo al paciente extremadamente pálido y él me dice que últimamente cuando se levanta ve lucecitas, se marea, ¿no? Que su alimentación no es muy buena, que últimamente está estudiando, no come como debe. Entonces digo, a lo mejor este paciente está anémico, entonces necesito pedirle una biometría hemática
para saber cómo están su hemoglobina, su hematocrito, para poder corroborar o descartar lo que estoy sospechando en la clínica, ¿no? Hago una interpretación radiográfica donde voy a saber perfectamente corroborar si lo que yo veo en la radiografía coincide con lo que yo vi, escuché, palpé y olí en la clínica, ¿sale? Y después viene también mi técnica de anestesia. Yo tengo una máxima que siempre les digo a los estudiantes: la técnica de anestesia es el 50% del éxito de una cirugía. Si tú bloqueas a tu paciente de manera correcta, ese paciente te va a dejar trabajar porque no siente dolor, puede escuchar el ruido, sentir presión, etc. Entonces, la técnica de anestesia es buenísima. Yo siempre les hago la pregunta: si tú fueras a ser sometido a una cirugía, ¿qué prefieres? ¿40 minutos sin dolor o 20 minutos con dolor? Y yo creo que todos decimos 40 minutos, o sea, no importa que tarde un poco más el procedimiento, pero que no me duele. Y obviamente el plan de tratamiento que debe, entonces tengo historia clínica, interpretación radiográfica, mi plan de tratamiento, ¿verdad? Donde ya desde el plan de tratamiento estoy pensando qué técnica anestésica voy a utilizar, ¿verdad? Que les repito, yo prefiero técnicas regionales porque el bloqueo es mucho mejor. Y entonces ya empiezo con mi procedimiento quirúrgico, que en este plan de tratamiento seleccione lo que vaya yo a hacer. Y obviamente otro paso importante es el seguimiento de mi paciente, tanto a corto plazo, es decir, una semana, retiro de puntos, 2 semanas, veo cómo están, pero también a largo plazo. ¿Qué pasó 3 meses después o 6 meses después de que yo hice mi procedimiento quirúrgico? Ahora, que el paciente no regrese, bueno, eso ya es responsabilidad de él, pero yo le tengo que decir que a mí me encantaría ver cómo sigue 6 meses después de mi interpretación, de mi intervención, ¿sale? Ok, pasamos entonces a la siguiente, y entonces esto es lo que más van a hacer ustedes, ¿no? Este caso clínico, que incluso se los compartí también, está en esta revista, me encantó porque realmente esto es lo que vamos a ver muy frecuentemente. Tengo un paciente donde este paciente pues ya no tiene oportunidad, estoy viendo muchos, aquí todavía una pieza, pero los demás pues son restos radiculares, caries, etcétera. Claro que por aquí yo voy a ver que a pensar de entrada que este paciente se puede quedar un poco corto en las técnicas, ¿verdad? Porque debe estar inflamado. Y entonces, ¿cómo voy a trabajar a este paciente? Algunos autores recomiendan, por ejemplo, hacer primero las exodoncias y después hacer un colgajo para poder regularizar tanto tejido duro como tejido blando. Yo lo que hago particularmente es que si de por sí voy a trabajar un colgajo, primero levanto el colgajo, ¿no? Entonces, como podemos ver acá, ¿verdad? Entramos un poco distal a esto, bordeo con mi bisturí todas las piezas. Si aquí tengo irregularidades, como se había visto en alguna radiografía, bueno, hago el corte sobre, ojo, no sobre el proceso alveolar exactamente, porque sobre el proceso alveolar es justamente donde va a quedar soportada posteriormente la prótesis. Entonces yo lo vestibularizo o labializo 2 milímetros, un poquito más externo, ¿verdad? Y luego del otro lado igual, tanto por vestibular y después me regreso por la parte palatina, ¿no? Entonces, una vez que yo ya hice, que digamos es como una sindesmotomía a nivel de los órganos dentarios, pero que hago con el bisturí, y aquí lo mismo, ¿no? Colgajo mucoperióstico con mi bisturí, no inclinado de un lado y de otro, sino perpendicular totalmente a la superficie, etcétera. Y una vez que tengo la incisión realizada, empiezo con un alegro desperiostizador a levantar ese colgajo. Obviamente es súper importante que el colgajo que yo levante sea mucoperióstico, no que sea mucoso, porque a veces, sobre todo cuando tenemos poca experiencia, no cortó muy bien hasta periósteo, solo corté mucosa y el periósteo se quedó pegado al hueso. Entonces yo levanto mi colgajo mucoso, pero no me di cuenta que el periósteo está pegado. Y obviamente cuando yo entre con la pieza de baja velocidad a hacer la osteotomía, pues voy a destrozar horriblemente ese periósteo. Y recuerden que el periósteo es altamente irrigado y altamente inervado. Entonces, ¿en qué se traduce? En un sangradero,
porque está muy inervado y yo lo estoy destrozando, y en un dolorón, no en el momento de la cirugía, aunque también podría manifestar dolor al momento de la cirugía, pero sobre todo en el posoperatorio. Entonces, si yo levanto un colgajo de manera correcta, mucoperióstico, obviamente lo que me queda abajo es hueso. Y entonces, ahora sí, sobre hueso puedo hacer osteotomía, ¿no? Entonces, paso número 1, obviamente desde el plan de tratamiento, yo a mis estudiantes les hago que me hagan un dibujo y que me digan, ¿qué vas a hacer? Y luego les digo, y luego todavía falta que a la hora de la hora te salga igual que el dibujo, pero por lo menos el dibujo me permite ver que tú tienes claro qué vamos a hacer, ¿sale? Entonces, hago la incisión con todos los principios de una incisión, después hago un levantamiento de colgajo o de esperiostización, levantando el periósteo, ¿verdad? Y una vez que levanté el periósteo, entonces yo hago las exodoncias. ¿Por qué? Porque ya estoy viendo mejor, ya ahí puedo manejar mis elevadores sin riesgo de lesionar el tejido blando porque ya lo tengo separado. Entonces, ahí yo hago las exodoncias, muchas veces con el puro elevador salen las piezas dentarias y si es necesario utilizar una pinza, bueno, entonces utilizo la pinza. Recuerden que la pinza, el principio es que tiene que ser, nosotros le llamamos calzada, es decir, la pinza debe entrar lo más apical posible, porque eso es cuestión de principio físico. Si la pieza es de este largo y tú tomas la pinza solo de la pieza, solo de la orillita, la probabilidad de que haya una fractura es muy alta. Entonces tienes que apicalizar para tratar de que el fulcro, o sea, el sitio donde vas a tomar sea lo más al centro de la raíz posible, que evite que vaya a haber una fractura del órgano dentario, porque si hay una fractura, bueno, pues sacamos la raíz, pero obviamente eso me va a costar más trabajo que si sale la pieza completa, ¿sale? Entonces, una vez que yo ya hice las exodoncias y obviamente ya tengo mi colgajo levantado, entonces voy a ver esto, ¿no? Entonces aquí estoy viendo que, claro, como este paciente tiene estas piezas y ya no tenía otras piezas, aquí yo veo esta. Y aquí yo debo de tener mucho cuidado porque a veces lo que se me antoja es, bueno, le quito todo esto para que quede parejo, pero eso sería un error porque estoy adelgazando rotundamente este proceso alveolar. Entonces, no voy a quitar todo ese excedente, pero lo que sí tengo que quitar son, por ejemplo, aquí, no sé si alcancen a ver, pero aquí se ve un vértice con una espiculita. Obviamente este vértice, esto es lo que tengo que regularizar. Yo les digo a los estudiantes, cuando no tienes mucha experiencia, yo te sugiero que no lo hagas con la pieza de baja velocidad. ¿Por qué? Porque a veces la pieza desgasta mucho y entonces tenías una ligera protuberancia. Le das con la pieza, te pasaste, ahora tienes un hundimiento. Ah, bueno, le vuelvo a dar, ahora tengo otra vez excrescencia, le vuelvo a dar y acaba terminando con el proceso alveolar. Entonces, cuando no tienes mucha experiencia, yo sugiero lima para hueso. Claro, va a ser más tardada. Y también tienes que ser, digamos, coherente. Si es mucho lo que tengo que regularizar, sé que con la lima me voy a tardar. Entonces, trabajo con la lima, estoy irrigando porque la lima también requiere irrigación, porque esa misma fricción que yo genero de la lima, que es metálica, contra el hueso, genera calor. Y eso aumentaría la probabilidad de una necrosis ósea, ¿verdad? Y de un proceso inflamatorio, etcétera. Entonces tengo que estar irrigando, aparte de que también estoy sacando todo ese residuo de hueso que se genera, ¿sale? Entonces, si lo voy a hacer con la pieza de baja velocidad porque tengo experiencia adecuada, entonces no quito todo, nada más regularizo para que no haya decíamos, protuberancias, que no haya socavados o depresiones y sobre todo que no haya espículas, es decir, espinas de hueso o vértices, bordes filosos que al momento que entre la prótesis le pueda molestar al paciente, ¿no? Ojo, ¿no? No, al menos nosotros jamás utilizamos pieza de alta velocidad para trabajar osteotomía, ¿no? Una de las preguntas que me hacen con mucha frecuencia los estudiantes es, doctora, pero entonces, ¿por qué hay fresas quirúrgicas
de alta velocidad? Pues porque las compra el estomatólogo. ¿Cuál es el peligro de trabajar con pieza de alta, no? Porque habrá estomatólogos que lo hagan con piezas de alta, pero tienen que estar conscientes que se aumentan dos peligros. Uno, la velocidad obviamente a la que gira una pieza de alta es muchísimo mayor. En consecuencia, el calor que se produce es mucho. Y aunque tienes una irrigación, como se puede ver acá, existe o aumenta el riesgo de una necrosis a nivel óseo. Una. Pero dos, la pieza de alta velocidad no nada más saca agua, saca aire a presión. Y tú tienes un colgajo levantado. Entonces, cuando tú trabajas con pieza de alta velocidad, con un colgajo levantado, puedes meter aire a presión y eso se llama enfisema. Y entonces al paciente hay un aumento de volumen paroxístico, es decir, rapidísimo, y crepitación. Y entonces el estomatólogo súper espantado, el paciente 3 veces más espantado, y llegan, es que no sé qué pasó, doctora, yo no hice nada. Y yo les digo, cortaste con pieza de alta. Sí, doctora, es un enfisema. Metiste aire a los tejidos y ahora eso, pues hay que esperar que lo saque el cuerpo, aumenta la probabilidad de proceso infeccioso y duele, ¿no? Entonces, la regularización, repito, tiene que ser llevada a cabo con pieza de baja velocidad. Fresa es de acuerdo a la experiencia de cada cirujano. Puede ser una troncocónica 702 o 703 o una de bola. A mí me gustan más la troncocónica, pero de baja velocidad, repito, y tener mucho cuidado, les digo, de irrigar, ¿no? La irrigación lo hago y si tienen solución salina o agua tridestilada a temperatura más baja de lo convencional, mejor, porque el enfriamiento es mayor y porque aparte te ayuda a la hemostasia. Ojo, algo que es muy importante en este paso es que no nada más se limiten a ver, sino que al menos yo, a veces tú ves y dices, ya se ve regularizado, ya no veo espículas, ya no veo excrescencias, ya no veo socavaciones, ya terminé. No, ojo, aquí la palpación es elemental. Entonces, con tu dedo índice de tu mano activa, de preferencia porque tiene mayor sensibilidad, pasa tu dedo alrededor, porque muchas veces ahí sientes y dices, no, aquí hay una espícula o algo que ni siquiera lo alcanzo a ver bien, entonces aumenta tu visualización, ¿no? A través de una lupa y regulariza esa excrescencia. Entonces, yo siempre he pensado que la regularización de tejido blando no solamente lleva la parte de observación, sino también la parte de la palpación para que te permita verificar que ya no tienes ninguna anormalidad. A ver, no sé si haya dudas. Veo aquí 4 comunicaciones de chat. Doc, sí, pues una vez que les puse un link adicional en caso de que se me cierre el que tenemos ahorita, porque pues yo la había puesto hasta la 1 de la tarde, pero igual ya hice ahí otro link. Y otra pregunta que hace aquí el doctor Juan Camilo Bernal, de pronto te cabe aquí en este momento que estás hablando y es que si bien el éxito del injerto depende de que se restablezca la vascularización de este, ¿no se podría utilizar factor de crecimiento endotelial vascular en el material del injerto para aumentar la tasa de éxito? Sí, claro, por supuesto. Ahorita un poquito más adelante, sobre todo en este caso, por ejemplo, que se ven varias, aquí por supuesto, ¿no? Que tú puedes utilizar, ahora pues hay tantas cosas, ¿no? La membrana de colágeno, ¿no? Tantas cosas que puedes utilizar hoy para poder, digamos, preservar en la medida de lo posible cuando hablamos, por ejemplo, de 2 exodoncias solamente, el paciente es relativamente sano, tiene 40 años, su densidad, pues a lo mejor en ellos solamente hago la regularización, verifico la conformación del coágulo perfectamente y suturo. Ahorita vamos a ver por qué sí es importantísimo la sutura cuando estoy hablando de regularización. Pero claro, por supuesto que hacer hoy, aprovechar en la medida de lo posible todos esos beneficios y claro, también viene la contraparte que la comentábamos desde el principio, que mi paciente tenga las condiciones económicas para poder
colocarle estos materiales. Perfecto, muchas gracias. La doctora Daniela Urbano Ok. tiene la mano levantada, doc. A ver, adelante. Hola doctora, buenos días. Bueno, ya buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Doctora, en cuanto al artículo de regularización estética, se hablaba como de varias escalas de valoración, valga la redundancia, estética de la rehabilitación implantosoportada, en la cual destacaba el índice de PES, que es índice de estético rosa, y el índice estético blanco. En el reporte del caso clínico se destacaba que usaban el primero, obteniendo pues una puntuación de 5. Entonces la pregunta aquí sería como quisiera saber de qué se trata esta escala y cómo se evaluaría en el paciente. Bueno, mira, el artículo sobre todo, obviamente, se los puse como un complemento porque el artículo que evalúa es la estética, ¿no? Obviamente, por supuesto que yo estoy convencida que toda prótesis debe cumplir estos aspectos estéticos, pero nunca priorizando la estética por sobre la función, ¿no? Entonces, obviamente, todas estas, porque no son las únicas, hay muchas escalas de valoración estética, ¿verdad? Que cada autor propone y cada autor jura que es mejor que otra. Justamente lo que tienen es que te ayudan a ver qué tanto se logra, ¿verdad? Desde el punto de vista estético sobre el resultado final de tu paciente. Pero aquí también hay algo muy importante que yo creo que también es parte de la historia clínica y es la pregunta: ¿cuáles son las expectativas que tiene tu paciente con respecto al resultado? ¿No? Porque a veces desde ahí radica el problema, que tu paciente tiene expectativas mucho más superiores a lo que realmente tú le puedes ofrecer en el consultorio. Y entonces no me voy a esperar a terminar el tratamiento para darme cuenta que el paciente quería que le quedaran los dientes de Luis Miguel, ¿verdad? Y eso no era posible, pero desde un principio yo debía haber evaluado eso, ¿no? Entonces, ustedes pueden revisar tanto esta como otras técnicas de estética, se las puse porque obviamente la parte estética es importante, pero desde mi punto de vista, obviamente priorizamos siempre la parte funcional, ¿no? Y obviamente lo que te dice la escala es que tanto lograste la estética, pero recordemos que estético es subjetivo, ¿no? Es como, por ejemplo, el famoso blanqueamiento de los dientes, ¿no? A veces el paciente quiere que le queden blancos, y eso es un error porque los dientes no son blancos, los dientes son color marfil. Pero si nosotros no aclaramos eso, aunque nosotros hagamos un blanqueamiento dentro de los límites permitidos, el paciente va a quedar insatisfecho, porque va a decir, no me quedaron como yo quería porque yo los quería blancos. Y eso no es, aparte de que no es posible, no es saludable. De acuerdo, doctor. Muchas Ok, gracias. ¿hay alguien más? No, no tengo más preguntas ¿No? aquí, Ok, doc. perfecto. Obviamente aquí, por ejemplo, esto también, ¿no? Dependiendo de cada autor, ustedes revisen algunos, te dicen la guía de cicatrización, porque obviamente esto te va a permitir justamente, ¿no? Una vez que veas la guía, ojo, ya vimos la regularización de tejido duro, pero ahora viene la regularización de tejido blando, ¿no? Porque claro, yo tengo aquí marcadas todavía este contorneo que corresponde a los restos radiculares que yo tenía. Y ahora necesito hacer una línea para poder suturar a mi paciente, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer, aquí por más que el dibujo trate de que le pegara más, se amplía. No, obviamente no puedo quitar tanto, porque si quito mucho, corro el riesgo de que después el tejido blando ya no me alcanza para cubrir el alveolo y eso sería un problema severo. Entonces yo tengo que quitar las papilas, ¿verdad? Lo que es, para tratar de dejar dos líneas rectas, obviamente como yo levanté colgajo y estaba desperiostizado, esto me va a permitir que este tejido se jale un poco para acá y este tejido se jale un poco para acá, que me permita el cierre adecuado, ¿verdad? De un lado y del otro. Nótese cómo, por ejemplo, en este caso,
esta parte, ¿verdad?, no tuvo mayor modificación. Incluso algunos podrían decir dos colgajos independientes y algunos dicen un solo colgajo porque verifico que aquí no haya ningún problema. Entonces, esto también ya depende mucho de la preferencia del cirujano. Obviamente, cuando yo suturo esto, ¿qué voy a tener? Primero, una cicatrización ya no de segunda intención, que sería si yo le dejo estos alvéolos abiertos al paciente. Voy a tener una cicatrización de primera intención. Pero ojo, a pesar de que yo esté suturando, antes de suturar tengo que verificar que los alvéolos hayan quedado llenos de sangre, del coágulo, ¿verdad? Porque eso es justamente lo que va a dar la conformación del tejido, ¿sale? Entonces, suturo. Aquí, por ejemplo, pues es sutura continua. Yo no me gusta mucho la sutura continua, prefiero sutura aislada, pero repito, esto ya es mucho preferencia de un cirujano y yo creo que ni siquiera hay superioridad de uno contra otro, sino dependiendo de lo que prefiera el cirujano. Lo mismo la sutura, ¿no? Generalmente utilizamos seda porque una sutura, ¿verdad?, no reabsorbible, de buen soporte, que me permite pues, las fuerzas a las que se somete en boca, las temperaturas, si tomo algo caliente, etcétera. Algunos otros autores prefieren suturas reabsorbibles, ¿verdad? Sintéticas para que no sean naturales, como es la seda, sobre todo si estamos hablando de pacientes con algún compromiso, como la diabetes, etcétera. Entonces, ahí sí, a lo mejor en lugar de seda, pues utilizamos Vicryl o ácido poliglicólico o cualquier otro reabsorbible sintético, pero hay que cuidar que no se vaya a desanudar o a caer la sutura antes de que se dé el proceso de cicatrización. Normalmente nosotros citamos al paciente a la semana de haber llevado el procedimiento quirúrgico y si ya se dio la fase de cicatrización en su primera intención, retiramos los puntos. ¿Por qué? Porque el punto se convierte en un receptáculo de restos alimenticios, ¿no? De placa, etcétera. Entonces, algunos pacientes, sobre todo cuando ves que la higiene está siendo comprometida, que el paciente no tiene, entonces yo prefiero quitar puntos a la semana. Algunos autores incluso dicen a los 5 días. Yo siento que cuando son heridas tan grandes, a mí a los 5 días me da todavía un poco de miedo que la herida pueda volver a abrirse o que pueda incluso volver a haber sangrado. Pero tampoco los dejo mucho tiempo, o sea, 2 semanas, por ejemplo, porque eso, obviamente, también, les repito, ¿no? Es un acúmulo de placa. Sin embargo, si el paciente ha retardado un poco su cicatrización, pero tiene muy buena higiene, bueno, no hay problema, se los dejo 10 días o incluso 2 semanas para hacer el retiro de puntos. Y entonces, vean, ¿no? De tener este paciente, ¿no? Este caso, a tener esto, ¿no? Vean el grosor del proceso alveolar, ¿no? No hay una imagen de la altura, pero se conserva. Claro, también esto, estamos hablando de 2 semanas. Habrá que ver esto, qué sucede al paso de más tiempo, porque pues siempre va a haber una modificación que esperamos mínima cuando las cosas las hacemos de manera correcta, ¿no? Aquí nada más por mencionar, porque le digo, no me quise meter en todo, porque si no dije, voy a hablar de todo y no resalto lo importante. Es otro caso que también está considerada como cirugía preprotésica, es la inserción de los frenillos, tanto labial como licuales, muy bajos, ¿no? O muy altos, dependiendo si es superior o inferior, porque obviamente esto, aunque tú tengas un proceso alveolar adecuado, este frenillo te va a desalojar una prótesis o tendrías que hacerle a la prótesis una V muy marcada que obviamente también sacrifica retención. Entonces tendrías que hacer una cirugía de gingivoplastía o gingivectomía, dependiendo de lo que quieras, para reinsertar el frenillo acá o retirar el frenillo para que no se convirtiera en un obstáculo al momento que se trabaja la prótesis. Claro que vean aquí, por ejemplo, este caso es muy diferente al caso anterior, ¿no? Aquí todavía hay muchas piezas, pero estoy viendo un compromiso evidente, no nada más, o sea, obviamente no gingival, sino una periodontitis severa o por lo menos moderada, generalizada. Y entonces aquí es donde yo me tengo que preguntar si con solamente las exodoncias voy a lograr o puedo colocar materiales que me permitan disminuir
¿verdad? La pérdida, porque ya de por sí este paciente obviamente ha perdido mucho soporte alveolar, ¿no? Entonces les decía, freniloplastía o frenilectomía, dependiendo de lo que quieran, ¿no? Y luego, nada más por mencionar, tenemos las técnicas de aumento de tejidos duros y blandos, ¿no? Adelante, Javier. Doctora, la cuestión de la frenilectomía lleva alguna consecuencia, no sé, de pronto por la edad, la que aumenta la hiperlaxitud también de los tejidos blandos en los pacientes que son mayores, ¿lleva alguna consecuencia en el posicionamiento labial? No, fíjate que no, hijo. Nosotros, incluso hay artículos que decían, ¿no? Yo estoy convencida que todo en el cuerpo lo tenemos por algo, ¿no? Y el frenillo labial, claro que debe cumplir una función, pero yo te puedo decir que no, ni en el labio ni en la dicción, porque algunos artículos como muy puristas, ¿verdad? Dicen que puede haber una modificación en la dicción. Estamos hablando del frenillo labial. Frenillo lingual es otro boleto. Obviamente el frenillo lingual sí tiene un impacto muy importante en la dicción del paciente, ¿no? Pero el frenillo labial, yo te puedo decir que lo manejan. Yo prefiero freniloplastía, que es el alargamiento del frenillo, más que la frenilectomía, que es de plano, quito ese frenillo, ¿no? Yo te puedo decir que aún cuando hemos hecho frenilectomía, es decir, el retiro del frenillo, no hay una modificación realmente, ni en la dicción, ni en la fascie del paciente, ¿no? En la función del labio, en el esfínter, etcétera, no, Ok, doctora, gracias. para servirte, hijo. Ok, entonces les decía aquí, en las técnicas de aumento de tejidos duros y blandos, bueno, obviamente el objetivo ya es diferente. Aquí ya el paciente, ya tengo un defecto y entonces, ¿qué es lo que hace? Mejorar las condiciones del reborde para la colocación de la prótesis, ¿no? Cuando la futura restauración va a ser solamente una prótesis fija, convencional, y yo tengo un pequeño defecto, bueno, a lo mejor solamente con un injerto de tejido blando, solución, porque esa prótesis no se va a soportar sobre ella, va a ser soporte dental y únicamente estoy queriendo darle estética a la pieza, ¿sale? Si se planifica la colocación de una restauración implanto soportada o se trata de un defecto muy grande, entonces sí, ya no es suficiente con hacer injertos de tejido blando y tengo que hacer injertos de tejido duro o técnicas combinadas, ¿sale? Aquí, por ejemplo, tenemos una, ¿no? Cuando tengo una exodoncia, quiero preservar, entonces puedo rotar un colgajo, ¿verdad? Para cerrar. Claro que obviamente habrá que poner en la balanza, ¿verdad? Qué tanto dolor yo le provoco al paciente con este colgajo suturado, etcétera, y obviamente cuidar que la irrigación de este colgajo esté conservada para que no corra el riesgo de lastimar al paciente y que después el colgajo no tenga éxito, ¿no? Bueno, ahí vemos lo que les decía, ¿no? Vean cómo, pues, hay procesos alveolares que aquí nada más ver que esto sea romo, que esto no tenga espículas, ¿verdad? Para ver si realmente este paciente puede. Hoy en día incluso existen aquí en México venden unas que no son muy confiables, donde tú la puedes colocar como un entrenamiento para saber si el paciente va a soportar el peso de la prótesis o no, ¿no? Y aquí está lo que decía su compañero, ¿no? Aquí nos podemos, cuando tenemos pérdida, hacemos prácticamente los mismos pasos que hicimos al principio. Aquí ya no estamos haciendo exodoncias, ya solamente estamos haciendo aumento. Y lo que decíamos, ¿no? Cualquier material que ahorita vamos a ver, cuando tenemos aumento de tejido duro, anteriormente se usaban mucho. Por ejemplo, yo que estudié cirugía maxilofacial hace prácticamente 40 años, todavía se usaban mucho los autoinjertos, ¿no? Que era, pues, sacábamos injerto de cresta ilíaca, sacábamos injerto de costilla o de calota para poderlos colocar. Hoy en día, con tanto material, pues ahora es una maravilla, y aparte, ¿no? Justamente estos recubrimientos que tenemos de membranas que originalmente eran de teflón, ahora ya de colágeno, pues obviamente marcan una enorme diferencia y hoy en día yo creo que cuando la condición económica del paciente lo permite, creo que es una inversión que vale mucho la pena, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, cuando tenemos defectos se pueden clasificar estos en
solamente Doctora, dentro del alveolo o pueden ser, ¿sí adelante? qué pena. Con respecto a lo que decía de las membranas, cuando yo estaba leyendo un artículo que hablaba pues de las, digamos, eh, las membranas de colágeno reabsorbibles, que son como las tipo cross-linking, que eran las, pues que son como, por decirlo así, una de las mencionadas ahí. Yo le pregunto, ¿ese tipo de membranas se deben usar o se pueden usar en cualquier tipo de pacientes? ¿O hay pacientes que realmente no son viables para usar ese tipo No, de hijo, membranas? prácticamente hoy, a no ser que tu paciente tuviera una condición muy especial, que incluso, por ejemplo, un paciente inmunocomprometido, ¿no? Pero realmente un paciente inmunocomprometido no controlado, obviamente, ¿no? Pero de ahí en fuera yo te puedo decir que hoy en día las membranas, incluso las membranas ahora reabsorbibles, eso es lo que más se utiliza. ¿Por qué? Porque no tienes que someter al paciente a un segundo procedimiento quirúrgico como pasaba anteriormente con las membranas no reabsorbibles, ¿no? Porque tenías que espesar, claro que siempre se pone la balanza. La ventaja de las reabsorbibles es que no tienes que someter al paciente a otro procedimiento. La desventaja es que tienes que cuidar muy bien que la que tú vayas a utilizar garantice que va a estar el tiempo suficiente para que se permita la regeneración del tejido, ¿no? Porque algunas quejas es que a veces la membrana se reabsorbe antes de tiempo, que es lo mismo que pasa con la sutura, ¿no? A veces tú colocas una sutura reabsorbible y no la vas a tener que quitar, esa sutura se va a desaparecer, pero el problema es que a veces desaparece antes de lo que tú hubieras querido que desapareciera, ¿no? Pero realmente ahorita no hay una contraindicación marcada, han tenido una aceptación muy importante y yo creo que ahorita son las que más se utilizan Ah, bueno, señora, muchas gracias. para servirte. Entonces decíamos, tenemos problemas en sentido horizontal, que es lo más común, y problemas en tejido, en técnica vertical, que obviamente es más complicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una imagen, ¿verdad? Es en dibujo, pero aquí puedo ver que esta cresta, ¿verdad? Tiene un hundimiento. Yo quisiera más, porque esto obviamente es muy puntiagudo, la prótesis no me va a aguantar, entonces lo que tengo que hacer es levantar mi colgajo, colocar estos injertos ahora y resuturar para que me permita esto, ¿no? Ahora, yo siempre les digo a los estudiantes, ¿dónde preferiría sentarte? ¿En esta silla o en esta silla? ¿No? Claro, entre más ancho sea y entre más romo, es más cómodo para el paciente soportar las fuerzas que le demanda la masticación, ¿sale? Claro que cuando es en sentido vertical, tenemos un poquito más de problema porque no tengo un soporte tan idóneo como lo tengo cuando es en sentido horizontal, ¿no? Y obviamente cuando yo elijo qué técnica de aumento de tejido duro voy a colocar, me tengo que remitir hasta la historia clínica para saber, ¿mi paciente es hombre o es mujer? ¿Cuántos años tiene? ¿No? ¿Cómo está su densitometría ósea? Sobre todo cuando ya tengo pacientes mayores, ¿no? ¿Tengo osteopenia o hay incluso problemas de osteoporosis, ¿no? ¿Cómo está su sistémico? ¿Es diabético? ¿No es diabético? Y obviamente, ¿qué cantidad de injerto necesito? Y luego, bueno, pues están todas estas, ya sabemos, ¿no? La regeneración ósea guiada, que también es otro tema y se ocupa sobre todo cuando voy a colocar implantes. Les decía, los injertos óseos, que ahora ya no nada, o sea, ya prácticamente no son tomados ni del mismo paciente ni de otro familiar, como se usó hace años. Ahora la mayoría ya son sintéticos. Tenemos también la extrusión ortodóntica, que también pues es muy buena, pero claro que esto demanda pues tiempo y dinero, ¿no? Porque ¿qué es lo que se va haciendo? A través de la ortodoncia se hace la exodoncia, ¿no? Lentamente, lentamente, lentamente. ¿Qué es lo que va permitiendo esto? Pues una regeneración, ¿verdad? De manera diferente que si yo hago el trauma de la exodoncia, ¿no? Y después, bueno, la expansión de la cresta y la distracción osteogénica, que ocupan los mismos principios. Por ejemplo, en la distracción, ¿qué es lo que sucede cuando yo le pongo al paciente, ¿verdad? Una placa en el paladar, donde voy logrando que haya un aumento en el ancho del paladar a través de una fuerza ejercida y una distracción lenta, ¿sale? Y entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Que la pérdida de los órganos dentarios siempre me va a provocar en el paciente cambios dimensionales, ¿no? Que van a afectar tanto a los tejidos duros
como a los tejidos blandos, ¿no? Y sobre todo este impacto se va a ver reflejado sobre todo a nivel del reborde alveolar. ¿Qué es indispensable? Un diagnóstico bien elaborado, para lo cual necesito una historia clínica, una interpretación radiográfica perfectamente elaborada y un plan de tratamiento holístico, ¿no? Si es necesario que yo me ayude con otro compañero, yo digo, tenemos que dejar de ser protagonistas. Nosotros, por ejemplo, yo tengo un grupo, somos 3 amigos cirujanos maxilofaciales, amén de que mi esposo también es cirujano maxilofacial, y no saben ustedes, bueno, los agarrones que de repente nos damos en la discusión de casos, porque a veces yo pienso una cosa y él piensa otra cosa. Él trabaja en una institución aquí en el ISTEP, entonces ve muchísimo paciente, y a veces yo me doy cuenta que el tratamiento que le hace, yo lo hubiera hecho de manera muy diferente, pero veo que como él lo hizo, también tiene un éxito. Entonces yo creo que ahí está la clave. Si lo que tú estás haciendo se traduce en un éxito, pues significa que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. No necesariamente el que lo haga una u otra persona es mejor o peor, sino si esto se traduce en un éxito, eso está bien, pero definitivamente si mi paciente tiene un compromiso sistémico, que me lo valore medicina interna, que me lo valore el diabetólogo, hacer equipos transdisciplinarios, ¿no? En el caso de prótesis dentosoportadas, puede ser suficiente con un injerto de tejido blando, lo cual se traduce en menos dolor, menos tiempo, menos dinero, ¿no? Cuando el defecto obviamente es muy marcado, entonces ya no es suficiente con hacer colocaciones de tejidos blandos, tengo que irme forzosamente a injertos de tejidos duros o hacer combinaciones de injerto de tejido duro y de tejido blando. Y bueno, esta es una imagen de nuestro volcán, ¿verdad? Que es uno de los volcanes más representativos de México y que está exactamente entre México y la ciudad de Puebla, cosa que nos ha tenido en alerta desde el 94, o sea, ya un buen rato, porque pues al igual que ustedes allá con el Luis, siempre está. Ahí aparece mi correo y bueno, pues les agradezco su atención, les agradezco esta oportunidad de compartir el conocimiento, porque por ahí hay una máxima que me encanta que dice que el conocimiento que no se comparte no sirve. Y bueno, a sus órdenes. Me pasé mucho, ya casi fueron las 2 horas, pero bueno, tenía yo pensado lo del Kahoot, pero bueno, si no es posible ahorita, lo podemos dejar para una, o les mando la liga y ustedes lo pueden jugar Tan ya linda. allá. Exacto, Yo se los para pongo que vean, en... y sobre todo, a lo mejor yo siempre les digo a mis alumnos, a las 2 semanas se los pongo para reafirmar, porque de repente dicen, ay, ya se me había olvidado, ¿no? Ah, total, mi Doc, estamos muy de acuerdo. Ellos ya están acostumbrados a los quizzes. Perfecto, Doc, excelente. tengo aquí unas preguntas que me parecen muy interesantes. Si nos damos un par de minuticos antes de que... Sí, claro que sí, adelante. Gracias, Doc. Dicen aquí la doctora Alejandra Sánchez que ¿cuál es la ventaja de un injerto de bovino en comparación con el injerto autólogo? Y en caso de que la membrana de colágeno regeneración ósea sea rechazada por el cuerpo, ¿cuál sería el paso a seguir? Bueno, con respecto a la primera pregunta de cuál es la ventaja, bueno, obviamente no existe un injerto perfecto, porque si existiera un injerto perfecto, ese es el que utilizaríamos siempre, ¿no? Cuando yo tengo varias opciones, siempre tengo que tener claro que tengo ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, la ventaja que tengo con el injerto autólogo, obviamente, es que no tengo ningún problema de rechazo, porque digo, siempre y cuando no se contamine el manejo del injerto, ¿no? Pero si me están colocando mi mismo hueso tomado del mentón, tomado de alguna otra parte, no tengo ese problema. Entonces, eso sería la gran ventaja de un injerto de mí mismo, ¿no? La gran desventaja, obviamente, es que tengo 2 sitios quirúrgicos, uno donde fue tomado y otro donde fue colocado, ¿no? Y eso obviamente, digo, me consta a mí, por ejemplo, cuando hacíamos injerto de cresta ilíaca, que el paciente decía, bueno, la boca no me duele, pero me duele horriblemente aquí la herida donde me tomaron el injerto, ¿no? Por otro lado, los injertos ahora de cualquier otra especie, pues la desventaja, digamos, es que tengo que tener muy bien controlado cuáles son, cómo está el sistema inmunológico de mi
paciente, porque pacientes que son hiperreactivos a muchas cosas, es decir, alérgicos a muchas cosas, al polen, al polvo, no sé qué, obviamente me está diciendo que ese sistema inmunológico está muy activo y entonces un injerto colocado de una especie diferente, por supuesto que me puede provocar un rechazo. ¿Cuál sería la ventaja? Pues que al paciente no lo abro de otro lugar, solamente estoy colocando, ¿no? Obviamente hoy las pruebas dicen que la tasa de éxito es altísima, ¿no? Claro, siempre y cuando se cubra todo el protocolo y todo revise hasta el último de todos los puntos para disminuir la probabilidad de rechazo, ¿no? Y cuando ya se ha rechazado, también hay, no controversia, pero hay muchas versiones. Algunos te dicen que durante un tiempo no puedes colocar inmediatamente otro injerto, tienes que dejar que esto se recupere, se regenere, ¿verdad? Pero se puede intentar cambiando, obviamente, la estirpe de lo que pusiste y tratando, y a lo mejor valorar si vale la pena en ese caso uno totalmente sintético o incluso en ellos que sí justificara un autólogo, ¿no? Porque, bueno, ok, te voy a abrir por otro lado, pero de esa manera disminuyo la probabilidad de rechazo. Perfecto, muchas gracias. Dice la doctora Mónica que cuál es su opinión del plasma rico en fibrina. Pues es maravilloso, ¿no? Yo digo, yo creo que ahora el plasma vino a revolucionar la forma en que trabajamos. Ojo nada más, porque también de repente, eso somos muy dados todas las profesiones, ¿no? Algo sale a la luz y entonces ahora quiero colocar en plasma en todas partes y hacerlo. Y entonces, digo, yo hace unos 2 meses participé en una tesis, o sea, como jurado de un examen profesional de un alumno de cirugía maxilofacial que colocaron plasma en exodoncias que no tenía, o sea, desde mi punto de vista, yo le preguntaba a él, ¿cuál es la ventaja del gasto que tuvo el paciente, del manejo, solo por probar? Entonces, yo creo que la febrina es maravillosa, pero tiene sus indicaciones muy precisas y no podemos a todo mundo ahora colocarle ni eso, ni membrana, ni implantes, porque también lo mismo, ¿no? Cuando los implantes empezaron, pues todo el mundo quería, pero los implantes también tienen sus indicaciones y hay pacientes en los que no puedes colocar un implante por más maravillosos que estos sean. Doctora, qué pena la interrupción, pero en la parte de utilizar el PRF en el momento que se necesita osseointegración, ¿es mejor utilizar el PRF, o sea, con membrana natural del paciente, o mejor utilizarla en sintética? Pues es lo que les decía, ¿no? Definitivamente, si la opción tú tienes y la puedes colocar del propio paciente, obviamente te digo, si tú revisas la bibliografía, siempre vas a encontrar a favor y en contra de la una y de la otra, ¿no? Entonces yo por eso siempre he dicho, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer un plan de tratamiento, es obligación revisar la bibliografía, porque a veces, si tú hiciste un procedimiento hace 6 meses, por increíble que parezca, o hace 3, ya hay bibliografía que contradice lo que decía la bibliografía hace 3 meses, ¿no? Y entonces, hoy la información se genera de forma tan rápida y tan masiva que entonces ahora lo que nos sobra es para revisar, ¿no? Yo creo que tanto una como la otra, hija, utilizada de manera correcta, ambas tienen una tasa de éxito aceptable, bastante aceptable, repito, siempre y cuando se cubran todos los protocolos, incluidos los protocolos que te dan los mismos fabricantes, porque pasa lo mismo con el implante, ¿no? El implante, aunque todos son implantes, puede haber modificaciones importantes entre uno y otro implante dependiendo del proveedor. Ok. El doctor Luis Puche tiene una pregunta, doc. Qué pena. No, adelante, adelante. Están muy motivados con el tema. Adelante, doctor Luis. Escucha. Sí, claro, adelante. Yo quería saber, pues la parte de los docentes de rehabilitación normalmente, pues digamos, se nos habla de que los injertos óseos normalmente se usan como para ganar volumen en lo que significa amplitud más no altura. Entonces, se quisiera saber por qué
o yo tengo la idea de que es complejo entonces ganar altura con un injerto óseo. ¿Por qué sería así? ¿Por qué sería complejo? Exacto. Lo que dicen es muy cierto, ¿no? Como lo comentaba en una de las diapositivas, cuando tú tienes un defecto en sentido horizontal, es decir, te falta generalmente por vestibular, porque difícilmente vas a tener un defecto por el lado lingual o palatino, a no ser que haya sido traumático, ¿no? Que te llevaste una cortical al momento de estar haciendo una exodoncia. Obviamente es más fácil porque tienes un soporte que va a recibir ese injerto, ¿no? Una. Y dos, la fuerza no la recibe totalmente el injerto. La fuerza se reparte entre lo que tú ya tenías de hueso propio y solo colocaste en esta parte un poco de injerto. Claro que esto cambia cuando el defecto es vertical, porque entonces, primero, solamente tienes soporte hasta abajo, pero todo lo demás no tienes un soporte, una, y dos, cualquier fuerza que tú le metas a eso, por mínima que sea, la carga el injerto. Entonces, por eso es que es el reto cuando tú quieres aumentar. Y por eso es ahí donde algunos dicen que en estos casos valdría la pena membranas no reabsorbibles que te ayuden a sostener y a cargar, ¿no? O a disminuir esos impactos, aunque después tengas que someter al paciente. Yo por eso siempre he dicho, ¿no? Hay que poner en la balanza riesgo-beneficio. A veces el riesgo aumenta porque el beneficio va a ser adecuado para ese paciente, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Aquí, por ejemplo, hay algunas cosas, siempre dicen, ¿no? Cuando el caso es difícil, por ejemplo, dicen, si si tienes un enemigo, mándale a alguien tomando bifosfonatos, ¿no? Porque es todo un reto, todo un reto. Si Sí, tienes un total. enemigo, mándale un injerto vertical porque son un reto. Y la cantidad que se logra, por ejemplo, es a veces hasta del 40%, o sea, se pierde el 60% del injerto, cuando en los horizontales, pues si lo haces de manera correcta, logras 80-90% de ese injerto. Ok. Doctora Natalia, Jamie Natalia. Eh, Doctora, buenas tardes. Mi pregunta es, por Buenas ejemplo, tardes. en cuanto al proceso alveolar del maxilar con injerto pues de cresta ilíaca, quería saber como cuáles serían como las contraindicaciones de este procedimiento. Muchas gracias. Pues mira, hija, contraindicaciones como tal, por ser de cresta ilíaca, pues solamente que, o sea, como tal no hay una contra, claro, porque se supone que tú llevas a quirófano a un paciente que ya va, checaste su salud, etcétera. Lo que sí te puedo decir es que el que toma la cresta ilíaca tiene que ser un, o sea, normalmente la cresta ilíaca no la tomamos nosotros ese injerto lo toma un cirujano, ¿no? Porque obviamente es un área que no es competencia del maxilofacial. A veces, cuando es muy poco, el maxilo entrenado entra a cresta ilíaca. Aquí, por ejemplo, nosotros en el hospital universitario, la cresta de ilíaca la toma un residente de cirugía. Entonces, él toma la cresta ilíaca, se hace un trabajo en conjunto y nosotros sabemos. Pero ya prácticamente no lo ocupamos porque preferimos otro tipo de injertos. Porque, por ejemplo, la herida de la cresta ilíaca duele y duele en serio. O sea, digo, yo nunca me han hecho una herida ni he dado injerto, pero sé que duele y que incluso puede lesionar un nervio que puede dejar con marcha claudicante al paciente, ¿no? Entonces, todo eso hay que ponerlo en la balanza, si lo puedes tomar, ¿verdad? A veces incluso cuando no es mucho del mismo mentón del paciente, ya lo tienes herido en boca, pues es preferible y no meterte en una zona que tú no manejas. Pero como tal, no hay una contraindicación específica. Doctora Irene, bueno, yo creo que con esta pregunta daríamos como por terminada la sesión, doctora Irene. Muchísimas gracias, un abrazo inmenso, aprendimos muchísimo, yo pues mejor dicho quedé matada con su conferencia. Muchísimas gracias, doctora. Aquí mis estudiantes le están enviando por el chat también sus agradecimientos. No, muchísimas gracias. Y queda un abrazo muy grande y quedamos pues muy atentos cualquier cosa que podamos hacernos en colaboración. Claro que nos pedimos, ¿verdad? Un abrazo para todos, feliz fin de semana. Bueno, mi doc, un abracito. Muchas gracias, doctora. Hasta Gracias. luego.
Para servirles, a sus órdenes. Luego. Hasta Gracias. luego. Bueno, doctores, no se me vayan, porfa. Quería felicitarlos por su participación en la conferencia. Estuvieron muy bien, muy activos. Creo que me faltaron algunas personas, pero quiero verificar aquí, por favor, para que no se me retire todavía. Yo verifico si los apunté a todos. Manuela, sí. Y Juanpa, listo ya. Ujú. Listo, doctores, que me les vaya muy bien. Feliz descanso. Doctora, pronto yo, porque como yo normalmente aparezco en el listado Nelson David Vargas, pero pues a mí me gusta Sí, es el ya, David Vargas, entonces que pronto ya. me vaya a poner en asistencia. Bueno, gracias. Tranquilo. Bueno, listo. Un abracito para todos. Chao, que esté bien. Chao. Muchas gracias. Chao, Bueno, gracias. chao. Con mucho gusto.